Dios los bendiga a todos, sean todos muy bienvenidos el día de hoy. Nos da gusto volverlos a ver. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, La oración que abre los cielos. La oración que abre los cielos, la parte número 4. El día de hoy vamos a estudiar al apóstol Pablo y al apóstol Santiago, de cómo eran hombres de oración. Pero primero quiero hablar un poco acerca de un gran hombre de oración, como lo fue el hermano Daniel Nash, mejor conocido como el Padre Nash. Le decían el Padre Nash no porque fuera sacerdote católico, sino porque su manera de orar, su manera de interceder, era tan poderosa que engendraba muchísimas almas para Cristo. Así es. Vamos a poner su foto, por favor. Él es Daniel Nash, el Padre Nash. Él nació en el año 1775 y murió en el año 1831. Él fue pastor y guerrero de oración estadounidense en el estado de Nueva York. Es conocido en la historia cristiana por ser el intercesor principal detrás de los avivamientos de aquel gran evangelista Carlos Finney. Un intercesor es una persona que clama, que ruega, que implora el favor de Dios a favor de las almas perdidas para que vengan a la salvación. Eso es un intercesor. Alguien que intercede a favor de las personas para que vengan al conocimiento de Cristo. Y eso es lo que el hermano Daniel Nash era, un intercesor. A la edad de 48 años, Nash dejó su congregación del estado de Nueva York para dedicarse por completo a la oración. Lo que él acostumbraba a hacer era llegar a las ciudades semanas antes, 2-3 semanas antes de que comenzaran las campañas evangelísticas de Carlos Finney. Llegaba junto con un pequeño grupo de intercesores. Normalmente era 1 o 2, aparte de él. Lo que hacían era rentaban un cuarto o un granero y pasaban días orando y ayunando para vencer el poder de las tinieblas y para que se derramara el Espíritu Santo con poder en las campañas evangelísticas del hermano Finney. Luces, por favor. De esta manera se abrían los cielos y se preparaban los corazones de las personas que iban a asistir a las campañas para que el Espíritu Santo se derramara con poder. Cuenta el hermano Carlos Finney que el Padre Nash acostumbraba a decirle en ocasiones, se acercaba a él después de haber intercedido por una campaña: hermano Finney, ya se ganó la batalla en la oración. Ya se ganó la batalla en la oración, hermano, con los ojos hinchados de tanto estar orando, intercediendo, clamando y quebrantando su corazón delante de Dios, luchando para que Dios derramara su espíritu. Ya se ganó la batalla en la oración, hermano, antes de comenzar la primera predicación del hermano en la campaña. Llegaba el hermano a la asamblea, se ponía detrás del púlpito el hermano Finney y en ocasiones ni siquiera predicaba. Se derramaba el Espíritu Santo sobre la congregación. Antes de abrir su boca comenzaba la gente a llorar, comenzaba la gente a quebrantarse delante de los ojos de Dios. No podían contenerse. En muchísimas ocasiones el hermano predicaba, obviamente, pero había ocasiones en que simplemente era tan grande la batalla en la oración que se había ganado, que el Espíritu Santo ya estaba ahí, tocando y quebrantando los corazones de las personas de una manera gloriosa. Así es. Un dicho del hermano Nash era el siguiente: las paredes del infierno tiemblan cuando los intercesores se arrodillan. Ese era su dicho famoso. Las paredes del infierno tiemblan y se sacuden cuando los intercesores se arrodillan. El padre Nash falleció exhausto y enfermo en diciembre de 1831 mientras oraba de rodillas. Mientras oraba de rodillas. Así murió el hermano Nash,
orando, postrado ante Dios. Así lo encontraron los hermanos cuando abrieron la puerta. Lo encontraron sin vida, pero arrodillado, orando a Dios. Gloria a Dios, qué manera tan gloriosa de morir, ¿cierto o no? Orando. Así murió ese hombre de Dios. Muere orando y es llevado por los ángeles de Dios al seno de Cristo para estar con su Señor por toda la eternidad. Oh, qué hermoso y qué glorioso debe haber sido su recibimiento en los cielos. Secretamente oraba en un granero, en un cuarto. Muchas veces ni se daba a conocer, ni se daba a la luz. Aún en medio de las predicaciones, cuando el hermano predicaba en sus campañas, el hermano estaba orando al mismo tiempo que el hermano predicaba. Bendito sea Jesús. El apóstol Pablo, libro de Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 16, por favor. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El apóstol Pablo era un hombre de oración. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre de oración que doblaba sus rodillas. El apóstol Pablo era una persona que tenía los cielos abiertos de una manera continua y permanente hacia su vida y hacia su ministerio. Siempre recibiendo bendición de Dios en todo lo que hacía. Los cielos abiertos hacia su persona y hacia su ministerio. Cuando vivía en la libertad, sin estar en la cárcel o en prisión, el poder de Dios se manifestaba en su vida y en su ministerio. Cuando no estaba en libertad y estaba en la cárcel por el evangelio, el Espíritu de Dios estaba sobre él, inspirándolo para escribir sus epístolas que usted tiene en sus Biblias y que nos son de gran bendición el día de hoy. Siempre con los cielos abiertos, en libertad o en prisión. Vamos a ver algunos aspectos del apóstol Pablo, de cómo tenía los cielos abiertos de parte de Dios para él. Dice este pasaje que la oración de Pablo, la razón por la cual él doblaba sus rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta era la oración de Pablo hacia su iglesia del Señor Jesús, hacia los discípulos. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Para qué? Para que Dios les dé, conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Que sean fortalecidos con poder. ¿Por qué pedía Pablo esto? Porque así vivía él en el poder del Espíritu Santo. Así vivía el hermano. Y él quería que los discípulos vivieran de la misma manera, tomando del poder de Dios en sus vidas para ser fortalecidos con poder por el Espíritu Santo en la vida de cada discípulo. Porque así vivía él todos los días de su vida, en el poder del Espíritu Santo. Así es. Poder para llevar a cabo sanidades hermosísimas y gloriosas. Tanto que dice la Biblia que aún con los paños y los delantales de Pablo eran sanados los enfermos. Poder sobre las resurrecciones también. Dice la Biblia que Pablo disertaba hasta tarde en la noche, compartiendo la palabra de Dios. Y un joven cayó de un tercer piso y murió. Y se acercó el apóstol Pablo a él y lo abrazó y lo revivió, lo resucitó con el poder del Espíritu Santo. Poder, cielos abiertos
24/7, 365 días al año. Poder sobre liberaciones de demonios también. Aquella mujer que tenía un espíritu de adivinación en el libro de los Hechos, y Pablo echó fuera el demonio. Así es. Pablo era conocido por el reino del diablo. Dice la Biblia que unos hombres trataron de invocar el nombre de Jesús para echar fuera un demonio. Y le decían al demonio: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, queriendo echar fuera el demonio. Y el demonio contestó y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? No estaban convertidos, no eran cristianos. Y el demonio saltó sobre ellos y los hirió. Era conocido por el reino de las tinieblas. Sabemos quién es Pablo. ¿Por qué sabían quién era Pablo? Porque echaba fuera a los demonios de las personas. Y no solamente por eso, también sabían y conocían quién era Pablo, porque extendía el reino de Dios con poder. Aleluya. Oh, qué bueno fuera que nosotros fuéramos conocidos por el reino del diablo también, ¿cierto o no? Así es, extendiendo el reino de Dios con poder y salvando almas en grandes cantidades. Oh Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a extender tu reino con poder. Amén. Pablo, y sobre todo poder para salvar las almas. Él dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo me voy a avergonzar de un poder que transforma las vidas? El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Cristo. ¿Cómo me voy a avergonzar de cómo viene el Espíritu Santo sobre familias y las cambia y las transforma? ¿Cómo me voy a avergonzar del poder del evangelio? Poder para salvar las almas para Cristo. Así es. A donde quiera que iba Pablo había salvaciones. Usted puede leer el libro de los Hechos. Iba a tal ciudad, salvaciones. Iba a tal ciudad, salvaciones. Y además edificaba iglesias a donde quiera que iba. Vamos a ver algunos pasajes a continuación. Libro de Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice así. Palabras de él mismo: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Nuevamente, por favor, versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. ¿Cómo eran esas obras? Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Aleluya. Con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 2, versículos 4 y 5. Escribiéndole Pablo a los corintios de cómo había ido él a ellos. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
No, yo no llegué a ustedes, Corintios, con palabras de humana sabiduría, no, sino con manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Así es como yo llegué a ustedes. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estas eran sus credenciales. Con potencia de señales y prodigios. En el poder del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Dice así: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? O sea, en el contexto está hablando de Cristo Jesús y de cómo lo anunciaba y cómo hablaba de Él, para anunciar a todo hombre a Cristo Jesús, dice el versículo 28. Y el versículo 29 dice: para lo cual también trabajo, para anunciar a Jesús. Y dice: luchando según la potencia de Él, luchando según la potencia de Él, de Jesús, la cual actúa poderosamente en mí. La potencia de Cristo actúa poderosamente en mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué palabras? La potencia de Cristo actúa poderosamente en mí. Esto sucede cuando Dios abre los cielos a un ministerio. Esto sucede cuando Dios abre los cielos a una iglesia. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, ¿cierto o no? Que podamos ver como iglesia la potencia de Cristo en nosotros. Que su potencia actúe poderosamente en nosotros. Los cielos abiertos hacia la vida del apóstol Pablo y su ministerio. El apóstol Santiago, conocido también como Jacobo. En la Biblia se le conoce como Jacobo y en su epístola él se presenta a sí mismo como Santiago. El apóstol Santiago era hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús. Él fue reconocido por el apóstol Pablo como columna y pilar de la iglesia cristiana de Jerusalén, juntamente con los apóstoles Pedro y Juan, los cuales, reconociendo la gracia que le había sido dada a Pablo, Jacobo, Pedro y Juan le dieron la diestra de compañerismo, dijo Pablo en la epístola a los Gálatas. Le dieron los apóstoles la diestra de compañerismo cuando escucharon la gracia de Dios que había en el ministerio de Pablo. Y menciona el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas: Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan. Columna y pilar de la iglesia cristiana. El apóstol Santiago, en su epístola, entre las muchas instrucciones que da y que comparte, se puede ver un énfasis en el tema de la oración. Veamos Santiago 1, versículos del 5 al 6, por favor. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Necesitan sabiduría?
escribe el apóstol Santiago a la iglesia cristiana, necesitan sabiduría, pídanla a Dios, pidan con fe a Dios. En otras palabras, oren a Dios por sabiduría, la oración. Santiago era un hombre de oración y con mucha sabiduría de Dios en su vida. Así es. Por ejemplo, cuando se suscitó un problema doctrinal en el libro de los Hechos, de que los gentiles que se convertían a Cristo deberían de guardar ciertos ritos de Moisés, y Pablo y Bernabé suben a Jerusalén para llevar a cabo esta situación ante los apóstoles. Y Jacobo da una palabra con tanta sabiduría en el libro de los Hechos, que fue bien recibida por todos y resuelto el problema. ¿De quién vino la solución para ese problema que se suscitó en el libro de los Hechos? Del apóstol Santiago. ¿Con qué sabiduría le dio Dios para resolver un problema? Entonces, cuando decía, si alguno necesita sabiduría en su vida, pídala a Dios. Hablando por una misma experiencia en su vida espiritual, de que Dios le daba sabiduría a él. Y te va a dar, sin reproche alguno, tal cual como la recibía él de parte de Dios. Santiago era un hombre de oración. También se puede leer en su epístola: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La oración. Vamos a ver unos versículos sobre la oración, aquí en la epístola de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 18, por favor. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración, la oración, la oración. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y vea, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Verso 17. Y luego pone un ejemplo de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La oración, la oración y la oración. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos y que oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo, dijo. Versículo 16, por favor. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz se traduce en el griego como ferviente y fervorosa. Una oración profunda y de todo corazón. Eso significa la palabra eficaz. Ferviente, fervorosa, profunda y de corazón. Y después pone el ejemplo del profeta Elías, que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, que era un hombre como nosotros. Que Elías era un hombre como nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviese, dijo. Fervientemente en el griego significa de una manera seria, sincera y de todo corazón. La palabra fervientemente, cuando oró Elías para que no lloviese, es la misma palabra y el mismo significado que eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Una oración ferviente, seria y con todo el corazón. Así como oraba Elías,
Así podemos orar nosotros, era lo que estaba diciendo el apóstol Santiago. Él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente, ustedes también pueden orar fervientemente. La oración eficaz del justo, que es hecha de una manera seria, fervorosa y profunda y con todo el corazón, abre los cielos, mueve los cielos a favor de las necesidades del mundo, tal cual como lo hizo el profeta Elías. Había una sequía en la tierra por 3 años y medio, pero él oró fervientemente y después volvió a orar otra vez para que, versículo número 18 por favor, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Gloria a Dios. Dígame si no es esta nuestra necesidad en lo espiritual, que el cielo dé su lluvia, la lluvia tardía, y que la tierra produzca su fruto. El fruto para que las almas se conviertan a Jesús. Así es. ¿Y cómo debe ser nuestra oración? Eficaz, profunda, de corazón, ferviente, fervorosa. Debemos orar fervientemente hasta obtener la respuesta de Dios. Aquí vemos al apóstol Santiago instruyendo sobre el tema de la oración a la iglesia cristiana. Oren por sabiduría, pidan bien, no mal, para gastar en sus deleites, no. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Que oren por él. Oren los unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Así como oraba Elías, podemos orar nosotros. Él era un hombre como nosotros también. Y así como la oración de Elías movía los cielos a favor de la necesidad del mundo en aquel entonces, una terrible sequía por 3 años y medio y llovió y la tierra dio su fruto. Así también nosotros podemos orar de una manera eficaz, fervientemente, con todo nuestro corazón, a favor de la necesidad espiritual de este mundo en el cual vivimos. ¿Cierto o no? ¿Qué nos estaba diciendo el apóstol Santiago? Oren. Oren. El apóstol Santiago era un hombre de oración. Relata la historia cristiana en el libro de Eusebio de Cesarea, que era un historiador muy reconocido, que en un tiempo de persecución, Santiago estaba arriba del templo, en el techo, y se subieron los hombres para perseguirlo al techo también, y lo arrojaron del techo hacia abajo, de una altura muy alta. Y cuando cayó el apóstol Santiago en el piso, no falleció. Y los hombres que estaban abajo persiguiendo, agarraron palos y lo golpearon con palos hasta que lo mataron. Así murió el apóstol Santiago por su Señor. ¿Qué sucedió después? Lo embalsamaron, que era una costumbre en aquel entonces. Cuando moría una persona, la embalsamaban. Y sucedió algo maravilloso. Cuando lo estaban embalsamando y vieron sus rodillas, las rodillas del apóstol Santiago estaban encalladas. Así es. Tenía callos como los callos de las rodillas de un camello. Así estaban las rodillas del hermano Santiago, hechas callo de tanto orar a Dios. Se sorprendieron los hermanos al verle las rodillas
al apóstol Santiago. Y una cosa entendieron: nuestro hermano oraba, nuestro hermano pasaba largas horas de oración delante de Dios por la iglesia y por la salvación de las personas perdidas. Cuando vemos que el apóstol Santiago dijo: la oración eficaz del justo puede mucho, lo estaba demostrando con sus propias rodillas hechas un callo. La oración del justo puede mucho, con hechos. Con hechos. Yo pregunto: ¿cómo lucen las rodillas de Santiago en comparación a aquellos que no oran? ¿Cómo lucen las rodillas del apóstol Santiago en comparación a aquellos que oran en la comodidad de su cama o sentados, pero que no doblan sus rodillas delante de Dios? Ya que si usted está enfermo de sus rodillas o de sus piernas, está bien, no se arrodille. Pero la gran mayoría de las personas tienen sus piernas y sus rodillas sumamente sanas como para doblar sus rodillas delante de Dios para orar. ¿Cierto o no? Claro que sí. Para humillarse delante del Creador y orar y clamar e interceder a favor de las almas que están perdidas. ¿Cómo lucen las rodillas de Santiago? Por aquellos que no oran diario, en comparación a aquellos que oran poco, que oran a prisa y a la carrera. ¿Cómo lucen las rodillas del hermano? En comparación a la escasa oración de parte del pueblo que se dice cristiano. La oración eficaz del justo puede mucho. Él nos podía hablar acerca de la oración, ¿cierto o no? Claro que sí. Con grandes callos en sus rodillas, bien nos podría hablar y enseñar sobre el tema de la oración en abundancia. La oración eficaz del justo puede mucho. Dijo el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración que abre los cielos, amado, es la oración intercesora. La oración que se humilla delante de Dios para clamar, para rogar y para suplicar a favor de las personas que están perdidas para que encuentren su salvación en Cristo. Esta es la oración que abre los cielos. Cuando Dios ve a su pueblo clamando a Él, de rodillas, humillado ante su Creador, con un corazón lleno de amor por las almas que no tienen a Jesús, para que venga la salvación a su familia, a su ciudad, a su país, al mundo que está perdido. Esos hermanos tendrán los cielos abiertos hacia sus vidas 24/7, 365 días al año. Serán fortalecidos con poder en su hombre interior por el Espíritu Santo. Así es. Cielos abiertos hacia sus vidas, llenos del Espíritu de Dios, fortaleciéndolos con poder. No van a estar cayendo en las tentaciones, van a estar fortalecidos con poder. Sus vidas no van a ser una montaña rusa que a veces estoy bien y a veces estoy mal, hermano. No, cristianismos sólidos y estables, aleluya, fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios, llenos del amor de Cristo por las almas que están perdidas. Dijo el padre Nash: las paredes del infierno tiemblan cuando los intercesores se arrodillan. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Así es.
Oh, qué bueno fuera que nuestra iglesia fuera conocida por el reino del diablo, porque le estamos saqueando las almas en cantidades mayores, las almas que están cautivas a voluntad de Él, dice la Biblia. Oh Señor, danos el poder del evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es, Señor, poder para llevarte almas al 30, 60 y a 100 por uno, Señor. ¿Cuánto debemos de orar para que seamos investidos de poder de lo alto? ¿Cuánto debemos de orar para que seamos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en nuestro hombre interior? ¿Cuánto debemos de orar para que Dios nos abra los cielos? Para que derrame su buen espíritu sobre esta ciudad perdida. ¿Cuánto debemos de orar? Aprendamos del apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Señor. Aprendamos del padre Nash. Hermano Finney, ya está ganada la batalla, hermano. Se peleaban las batallas en oración, en ayuno. Y mira cómo fallece el hermano. De rodillas, orando a Dios. Así se llevó Dios su alma. Aleluya. A la gloria, a la eternidad. Para que sea el hermano recordado. Como ha sido recordado a través de la historia cristiana. Por cómo falleció. Y su labor tan preciosa y tan profunda y tan intensa. De cómo se dedicó a la oración para la salvación de los perdidos. Y el hermano Finney le daba crédito a las oraciones del padre Nash. Así es. Necesitamos que Dios nos abra los cielos. Necesitamos aprender de estos santos hermanos de Dios. El apóstol Santiago con sus rodillas hechas callos, de tanto que oraba. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de su pueblo, de su iglesia, y que nos visite con espíritu de gracia y de oración. Que el Espíritu Santo venga a compadecerse de nuestra debilidad y nos lleve a orar conforme a la voluntad de Dios con gemidos indecibles para arrebatar el reino de los cielos, para atar al hombre fuerte y para saquear su casa. Así es como se salvan las almas y así es como se vencen las potestades del diablo, por medio de la oración intercesora y el ayuno. Que el Señor nos conceda una gran cosecha para su reino y su gloria. ¿Y dónde se va a llevar a cabo la batalla en la oración? Allí, en la oración intercesora. En clamando y rogando y suplicando al Dios del cielo por piedad, por misericordia. Llegó el hermano Finney a un pueblo donde iba a tener una campaña de evangelismo. Y se le acercó una mujer y le dijo: hermano Finney,
le renté un cuarto al hermano Padre Nash y a 2 hermanos que venían con él. ¿Usted los conoce? Estoy muy preocupada por ellos, hermano, porque llevan 3 días en su cuarto y no han probado nada de alimento. Y desde afuera yo los escuchaba gemir. Y preocupada por ellos, abrí la puerta y me asomé y estaban de rodillas con su rostro en el piso, gimiendo. ¿Puede usted hacer algo por esto, hermano? Y le dijo Finney, no es necesario hacer algo. Están peleando las batallas de Dios en la oración. Y las almas se cosechaban de cientos y de miles de personas por campaña. Para clamar al Dios del cielo y decirle, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como estos hombres de Dios. Enséñanos a orar. Enséñanos a pelear tus batallas y arrebatar las almas del fuego, Señor, para tu honra y tu gloria. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Puede hacer muchas cosas grandes para Dios, hermano. La oración fervorosa del justo puede mucho. Puede hacer grandes cosas a favor del reino de Dios y extender su reino a favor de las almas perdidas. No dijo puede poco. La oración eficaz del justo puede mucho. En otras palabras, la oración eficaz del justo tiene poder, mucho poder. Úsanos, Señor. Llénanos del Espíritu Santo para extender tu reino con poder. Comparte con nosotros el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Señor. Aleluya. El poder del Evangelio para salvación de los que no la tienen, para salvación de los perdidos, Padre, para salvación de esta ciudad que está perdida en el pecado, Señor, en los vicios y en la maldad. En el nombre de Jesús. Amén.